Buenas, mi nombre es Ojeda Diana Gisela y somos del grupo número uno. Yo voy a presentar la monografía y el tema que nosotras elegimos es sobre preparación de información contable para auditoría y hablar un poco sobre la introducción y el planteo del problema. La pregunta que nosotras nos hacemos es por qué es importante este tema y este tema es importante porque la calidad de los estados contables que llegan al auditor depende directamente de la solidez del sistema de control que los produce. En función a esto, el auditor funda sus opiniones en evidencias cuya confiabilidad está condicionada por los controles del ente y una preparación contable en muchos casos es deficiente por justamente ausencia de controles, diseños inadecuados, fallas en su implementación, que esto hace y eleva el riesgo de control, que esto fuerza al auditor a ampliar sus procedimientos e incrementar muestras que afecten justamente la credibilidad del ente ante terceros. Nosotras, en nuestra monografía, se basa en los principales marcos normativos vigentes, como ser el COSO 2013, la NIA 315, la RT 37 de la FAPSE, modificada por la RT 53 y la NIA 330. Con esta monografía, nosotras buscamos vincular los estándares de control interno con las exigencias de la auditoría basadas en riesgos. Hola, mi nombre es Vanessa Marín y en este video voy a explicar por qué el control interno es considerado la base de la información contable auditada. Antes de que un auditor externo revise los estados contables de una organización, es fundamental que la información haya sido generada dentro de un entorno de control confiable. El control interno no es simplemente un conjunto de normas o procedimientos, sino un sistema que permite gestionar riesgos y proteger la integridad de la información contable. Para comprenderlo, podemos utilizar el marco COSO 2013, que es uno de los elementos más reconocidos a nivel mundial para el diseño y evaluación del sistema de control interno. Este marco se compone de 5 elementos principales. El primero es el entorno de control, que constituye la base de todo el sistema. Incluye los valores éticos de la organización, la estructura de autoridad, la asignación de responsabilidades y la competencia del personal. El segundo componente es la evaluación de riesgos, mediante la cual la entidad identifica y analiza los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos de información financiera. El tercero son actividades de control, es decir, las políticas y procedimientos que ayudan a prevenir y detectar errores o fraudes. El cuarto componente es información y comunicación, que garantiza que la información contable sea oportuna, precisa y completa, y que llegue correctamente a quienes la necesitan. Por último, encontramos la supervisión o monitoreo, que permite verificar de manera continua que los controles funcionen correctamente y que las deficiencias sean corregidas a tiempo. Además, el COSO 2013 incorpora 17 principios que desarrollan estos 5 componentes. Algunos de los más importantes son las definiciones claras de objetivos, el desarrollo de actividades de control, los controles sobre la tecnología de la información y la evaluación continua del sistema. En conclusión, un sistema de control interno sólido reduce el riesgo de errores e irregularidades, mejora la calidad de la información contable y facilita el trabajo del auditor externo, contribuyendo a que los estados contables sean más confiables y útiles para la toma de decisiones. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Martínez Ana Paula y voy a exponer sobre la operacionalización del control interno y su relación con la normativa de auditoría. En el marco COSO 2013 introduce 17 principios para poder garantizar información contable y confiable.
Vamos a destacar 4. En primer lugar, el principio número 6, que obliga a definir objetivos claros para poder identificar los riesgos contables. El principio número 10, que exige desarrollar actividades de control para poder mitigarlos. Tenemos también el principio número 11, que demanda controles sobre la tecnología de la información, siendo este clave en sistemas electrónicos. Y el principio número 16, que obliga a realizar evaluaciones continuas para supervisar que todo funcione. Este control interno va a conectar directamente con la NIA 315 revisada, que exige al auditor valorar los riesgos de incorrección material. La normativa obliga a evaluar el riesgo inherente de manera independiente al riesgo de control. El auditor no puede asumir que los controles funcionan, sino que en primer lugar debe evaluar el riesgo de la actividad y luego verificar la eficacia real de ese control interno. También podemos considerar que es fundamental señalar que la responsabilidad de diseñar y mantener ese control es puramente y exclusivo de la gerencia, siendo una obligación anterior e independiente de la labor del auditor externo. Esta estructura guarda convergencia total con la resolución técnica número 17, que va a adoptar este enfoque basado en riesgos y exige planificar la auditoría conociendo el control interno del cliente. En definitiva, un sistema COSO efectivo puede disminuir el riesgo de control y garantizar que la información llegue al auditor libre de errores significativos y que cumpla con lo dispuesto en la RT número 54. Buenas, mi nombre es Alejandra Leonhardt y voy a hablar acerca de la evidencia científica como criterio de validación del control interno. Para realizar una auditoría confiable, el auditor debe obtener evidencias suficientes y adecuadas. La suficiencia se refiere a la cantidad de evidencia obtenida, mientras que la adecuación se relaciona con su calidad, relevancia y confiabilidad. La evidencia más confiable suele ser la que proviene de fuentes externas, la obtenida directamente por el auditor y la documentación escrita. Por eso es importante que la empresa conserve sus documentos de respaldo de forma ordenada y accesible, facilitando así el trabajo de la auditoría. Otro concepto clave es el riesgo de auditoría, que es la posibilidad de emitir una opinión incorrecta sobre los estados contables con errores significativos. Este riesgo se compone de 3 elementos, generalmente. El riesgo inherente, que es el asociado a la naturaleza de las operaciones de la empresa. Por otro lado, tenemos el riesgo de control, relacionado con la capacidad del control interno para prevenir o detectar errores. Por otro lado está el riesgo de detección, posibilidad de que el auditor no detecte errores mediante sus procedimientos. De estos 3 riesgos, el único que el auditor puede controlar directamente es el riesgo de detección. La calidad del control interno tiene un impacto directo en la auditoría. Si los controles son sólidos, el auditor necesitará realizar menos pruebas. Si son débiles, deberá aplicar más procedimientos, aumentando el tiempo y el costo de trabajo. Por eso, un buen sistema de control interno no solo ayuda a prevenir errores, sino que también hace más eficiente la auditoría y fortalece la confianza en la información contable. Buenas. Mi nombre es Hernández Rosario y en esta oportunidad voy a presentar algunas de las propuestas para mitigar el riesgo de la auditoría externa. El riesgo de la auditoría es la posibilidad de que el auditor emita una opinión incorrecta sobre los estados contables. Por eso resulta fundamental que las organizaciones cuenten con controles internos eficientes que permitan reducir dicho riesgo a niveles aceptables. Entre las principales propuestas se encuentra la adopción del marco COSO 2013, que permite evaluar y fortalecer el sistema de control interno mediante procedimientos formalmente documentados. También se propone la implementación de una unidad de auditoría interna o un comité de control, encargado de supervisar de manera continua la efectividad de los controles y detectar posibles deficiencias antes de una auditoría externa.
Otra medida importante es la preparación anticipada de la información contable, mediante una adecuada planificación, conciliaciones y documentación de respaldo, facilitando así el trabajo de auditoría. Además, se recomienda fortalecer los controles de tecnología de la información, especialmente en aspectos como accesos a sistemas, gestión de cambio y trazabilidad de las operaciones. Por último, se propone realizar una revisión previa al cierre de ejercicio con el fin de identificar y corregir posibles errores antes de la emisión de los estados contables. En sí, estas medidas contribuyen a mejorar la calidad de la información financiera, fortalecer el control interno y reducir significativamente el riesgo de auditoría externa. Buenas, mi nombre es Yamila Ábalos y voy a hablar sobre la parte final de nuestra monografía. Para finalizar este trabajo, podemos concluir que la preparación de la información contable para una auditoría externa no debe entenderse como una etapa separada del control interno, sino más bien como un proceso integrado donde la calidad de la información depende directamente de la solidez del sistema de controles de la organización. A lo largo de nuestra investigación, se puede observar que el control interno constituye la base sobre la cual se construyen estados contables confiables. En este sentido, el marco COSO 2013 permite analizar la efectividad del sistema a través de 5 componentes, los cuales son el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, información y comunicación y la supervisión. Cuando estos elementos funcionan adecuadamente, disminuye la posibilidad de errores o fraudes y así aumenta la confiabilidad de la información que luego será auditada. Como propuesta de mejora, la monografía plantea la adopción formal del modelo COSO, el fortalecimiento de la auditoría interna, también la preparación anticipada de información contable, la mejora de los controles generales y también la realización de revisiones previas al cierre del ejercicio. Estas medidas van a ayudar a que se detecten deficiencias antes de la auditoría externa y así mejorar la calidad del proceso. En conclusión, el mensaje central del trabajo es que un control interno eficiente no solo mejora la confiabilidad de los estados contables, sino que también reduce el riesgo de auditoría, disminuyen los costos de encargo y fortalece la confianza de los usuarios de la información financiera. Por lo tanto, invertir en controles internos no debe verse únicamente como una obligación normativa, sino también como una herramienta estratégica para lograr información contable que sea transparente, verificable y también de mayor calidad. Bueno, esta ha sido nuestra monografía final, espero que les haya gustado.